a dar inicio con esta prédica, hermanos, como hemos dicho ya anteriormente, ¿considera usted que sabe cómo enfrentar apropiadamente el temor? Todos hemos tenido temor, ya por nuestra salud, por nuestra familia, el trabajo y etcétera. ¿Quién puede sacarnos de los asaltos de temor en la vida? ¿Eh? Así que, después de que pecaran en el huerto del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y esto es algo que todos hemos heredado. Así que, bendiciones a esta sala, hermanos, que hoy centramos nuestra atención en Isaías capítulo 41, y nos ayuda a encontrar la victoria sobre, ay, perdón, traigo alguna, sobre el temor, ¿verdad? Así que vamos a iniciar y dar todo, hermano, con lo que Dios nos dio a nosotros para poder seguir con todos. El temor es un sentimiento que todos tenemos que lidiar en algún momento de nuestra vida. Todos hemos tenido que pasar por esto. Y al comenzar sobre este tema, ¿qué es lo primero que le ha venido a usted a la mente al escuchar sobre toda esta palabra? ¿Acaso existe una área específica en su vida en la que ha tenido usted que lidiar con el temor? La verdad es que vivimos en una sociedad que está dominada por el temor, hermanos. A cada paso que estamos dando, encontramos una razón para encontrar miedo, y sobre todo en nuestros días, con la incertidumbre que existe en relación a los empleos. Todos saben que si pierde usted el que ahora tiene, es muy probable que pueda pasar sobre todo entre 2 a 4 meses sin encontrar uno nuevo. De igual manera, hay algunos que sienten temor de perder su casa, de perder la salud que hoy tienen, las posiciones que hasta este momento, bendiciones, hija de Dios, que han tenido ante Dios. Y creo que pudiéramos también añadir muchos otros aspectos a esta lista que conforma también lo que nos hace sentir a nosotros temor. ¿Cómo es que alguien puede llegar a ser dominado por el miedo? ¿Cómo es que llegamos nosotros a ese punto de nuestra vida? Y al pensar en este tema, lo primero que me viene a la mente son las enseñanzas que hallamos nosotros en Eclesiastés 12:13, en donde se nos declara aquí lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el de todo del hombre. Esta es una verdad, hermano, que se aplica a la Biblia misma y a nuestra vida también. El problema es que me pongo a preguntar cuántos de nosotros nos ponemos a pensar que estos versículos que nos dan a nosotros en Eclesiastés son versículos que tenemos que ponernos nosotros a ponernos a meditar, a escuchar, a estudiarlos, y que podamos nosotros, que tengamos en nuestra vida cada uno. Si tuviéramos una sociedad donde todos temieran a Dios y le amaran, seríamos más considerados, hermanos, los unos con los otros, y eliminaríamos nosotros la mayoría de los temores que hoy nos dominan a nosotros. Sin embargo, aunque esto fuera así, todavía tenemos que seguir peleando con otros miedos que nos hacen sentir temor. Siempre habrá que unos que teman por su salud, por la seguridad de sus hijos y por varios otros asuntos también. Así que tenemos que aprender a enfrentar ese dañino sentimiento. Y no les digo que tenemos que llevar esa carga sobre nuestros hombros, sino que debemos comprender cuál es la mejor manera para enfrentar esas dificultades, hermanos, que tanto nos atemoriza. ¿Considera usted que sabe cómo lidiar apropiadamente con el temor? Piense por unos instantes en esta pregunta, porque esto es muy importante. La primera conversación que queda registrada en la Biblia entre Dios y Adán incluía la palabra temor o miedo. No, eso lo podemos ver en los primeros versículos de la Biblia, hermano. Y esto lo hallamos en Génesis 3:10, en donde Adán le responde a nuestro Padre Celestial por qué se había escondido. Y desde ese momento el ser humano ha padecido lo que es sentir miedo. Los hombres han tenido miedo de Dios, de las circunstancias, de lo que podría llegar a suceder, de lo que pueden perder. Así que debemos aprender a lidiar correctamente con el temor. ¿Considera que sabe usted cómo lidiar apropiadamente con el miedo? Lo que deseo hacer hoy
es compartir con ustedes un pasaje de las Sagradas Escrituras que, en mi opinión personal, es uno de los más importantes, hermanos, en relación con la confianza y la seguridad que los creyentes debemos vivir. Le exhorto a que marque este texto en su Biblia para que así pueda volver a leerlo cada vez que sea necesario. Lo invito a que abra su Biblia en Isaías 41, 10 al 13, en donde se nos da una poderosa promesa en relación con los miedos y temores que podemos tener. Escuche lo que se nos dice en esta porción bíblica. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como copa, como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Es probable que para algunos el primero de estos versículos, hermano, sea más fácil de comprender que los otros dos. Puede que no pueden entender a qué se refiere el Señor cuando nos está hablando de aquellos que contienden con nosotros. Pero permítame recordarles que todo lo que se halla en la palabra de Dios tiene un significado para nuestra vida. En ocasiones solo podemos comprender lo que la Biblia nos declara después de pasar por una circunstancia que esté relacionado con el texto que estamos nosotros leyendo. En mi caso personal, al leer estos versículos, la palabra de Dios, yo puedo recordar un gran desafío que he pasado en cierto momento de mi vida y el cual me hizo sobre todo un poco temeroso. Recuerdo que al llegar a esa situación donde nos habla que contienden con nosotros, le pregunté yo al Señor, ¿qué vas a hacer con todos mis enemigos? Traté de dejar todo ese pensamiento, hermanos, pensando que no era importante, pero Dios no solo me sostuvo en medio de esa difícil época, sino que también quitó de mi vida todo ese temor y sobre todo ayudar a tomarme una decisión. Así que no debemos nosotros subestimar su poder y el mensaje que Él nos da por medio de su palabra. ¿Cómo podemos entonces describir el temor? Permítame entonces darle a ustedes una definición que es sencilla de este término. El temor, hermanos, es un sentimiento que perturba nuestras fibras y nos hace sentir miedo. Es como si una alarma comenzara a sonar en nosotros, en nuestro interior, avisándonos que algo está a punto de pasar o de suceder. Sentimos que estamos siendo nosotros amenazados por algo que no siempre podemos nosotros controlar, ¿eh? Así que la próxima vez que sintamos nosotros temor, ya podemos tener una idea de qué es lo que estamos nosotros enfrentando. Hay algunos que no desean admitir que sienten miedo, ¿eh? Piensan que al reconocer esto, están admitiendo que son débiles o cobardes. Están equivocados, hermanos, porque al admitir que tienen temor, solo demuestran cuán sabios son y se preparan entonces para preparar lo que tienen por delante. Es importante también que reconozcamos que el temor no siempre es malo. Por ejemplo, la Biblia nos declara que el temor a Dios es el primer paso que debemos dar para así adquirir sabiduría. No se refiere al temor del miedo hacia nuestro Creador, sino a respetarlo y reverenciarlo de la forma que Él solo Él merece. Debemos reconocer quién es Él y respetarlo por esto simplemente, porque es un Dios santo y justo. Así que esta clase de temor no es malo, mis hermanos. Creo que en ocasiones no nos damos cuenta de que el temor forma parte entonces de los sentimientos que conforman nuestras emociones. Hemos amado, quizás hemos odiado, y que si fuéramos a mencionar todos los sentimientos que son parte de nuestro diario vivir, entonces tendríamos que dedicar mucho tiempo, pero indiscutiblemente el temor es parte de esa lista de emociones que sentimos constantemente. De hecho, podemos afirmar
que el temor está relacionado con muchos de los sentimientos del ser humano. Podemos comenzar mencionando sobre la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el temor que sentimos entonces que no tendremos lo suficiente. Se debe a ese miedo que parecemos al pensar nosotros que no nos alcanzará con lo que hoy poseemos. En segundo lugar, podemos hablar sobre el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es el temor a no ser aceptado. Pensamos que alguien no nos va a aceptar porque no somos de su agrado. Y esto es lo que nos hace sentir rechazado. En tercer lugar, hermanos, debemos incluir la culpa. ¿En qué consiste entonces este dañino sentimiento? Es el temor que sentimos de ser descubiertos por algo malo que hemos hecho en el pasado. No deseamos que esto se conozca y sentimos temor y culpa. También podemos mencionar la falta de confianza, la cual puede ser descrita como el temor al fracaso mismo, o el enojo, el cual proviene del temor de no poderse salir con la suya y de no conseguir los resultados que esperaba usted resolver, o los celos, que son originados también el temor que una persona puede tener de perder el control sobre alguien o algo, o la indecisión, la cual proviene del temor que tenemos de tomar decisiones equivocadas. Así que muchos de los sentimientos y emociones negativos, hermanos, que hay en nuestra vida, vienen de alguna clase de temor que nos hace sentir entonces de esta forma. Es por eso que debemos afirmar que el temor es un tema, pero muy importante para nuestra vida. Fuimos creados nosotros por Dios, con la capacidad de amar, hermanos, de preocuparnos por otros, de ser bondadosos, de buscar sobre todo lo que es agradable y recto ante los ojos de Dios. Es así que podemos llegar a amarnos los unos a los otros, porque nos ha hecho de tal forma que podemos nosotros demostrar nuestros sentimientos a los demás. Recuerden que nuestras emociones no solo están relacionadas con nuestra mente, sino que también tienen mucho que ver con nuestro cuerpo físico. Si hemos nosotros permitido que un sentimiento nos haga daño, no solo va a afectar nuestra mente, sino también todo nuestro cuerpo. Dentro de unos instantes, hermanos, voy a mostrarles a ustedes por qué es que esto pasa o sucede y cuál es la relación que existe entre estas dos áreas de nuestras vidas. Todo lo que pensemos o sintamos afecta nuestras acciones y la manera en lo que nosotros nos comportamos. De igual forma o manera, nuestro organismo físico es afectado porque todo esto comienza en nuestra mente, llega a llenarnos el resto de nuestro ser. Así que los sentimientos son una parte vital, hermano, en nuestra vida. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos nosotros cuidarlo. Pero de igual manera debemos cuidarnos sobre todo nuestros pensamientos, lo que pensemos de nosotros mismos y lo que sintamos en relación a esto es evidente de quiénes somos. Desgraciadamente sabemos que muchos se dejan guiar por sus emociones. Es por eso que un día se sienten sobre todo optimistas y creen que todo está bien, pero a la siguiente mañana todo esto ha cambiado porque el negativismo ha llenado sus emociones. No es esta la manera que Dios desea que sus hijos vivan, hermanos. Es esto que nos ha dado la capacidad de tener sentimientos, pero lo hizo con el propósito que nosotros disfrutáramos la vida que Él nos regaló. Y no solo lo hizo con ese propósito, sino también para que pudiéramos nosotros llegar a contemplar sus propósitos, su plan y su voluntad para nuestra vida. Leamos lo que nos declara en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos tener sabiduría si no comenzamos teniendo respeto y reverencia hacia Dios. Ese es un temor que todos, hermanos, deberíamos de tener, porque esto es bueno para nuestra vida. Dediquemos también unos minutos para hablar sobre aquello que nos hace sentir miedo. ¿Por qué algunos tienen temor? Existen muchas razones para que esto ocurra, hermanos, y creo que es muy importante que podamos identificar qué es lo que nos hace sentir a nosotros miedo, porque solo así podemos estar preparados
para lidiar con ese dañino sentimiento. Pero es importante destacar que nuestros temores no vienen de parte de Dios. Leamos lo que Pablo nos declara en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Acaso no hemos estado en algunas situaciones en las que hemos nosotros sentido tanto miedo que casi no podemos nosotros ni movernos, o sea, se paraliza? ¿Ha tenido tanto temor que no sabe cuál es el próximo paso que debe dar usted? ¿O cómo debe de reaccionar ante la dificultad que está enfrentando usted? Es por eso que debemos identificar lo que ha originado ese mismo temor. Una de las razones por la que sentimos miedo es porque aprendemos a familiarizarnos con ese sentimiento desde muy temprana edad de nuestra propia vida. Todo aquello que se nos dijo que sobre todo que es peligroso durante nuestra niñez, quedó reflejada en nuestra mente como una causa para sentir temor. Por ejemplo, recuerdo que en varias ocasiones mi madre o mi padre me decía que no me acercara demasiado a la orilla del río porque podría yo caerme y ahogarme, ¿verdad? Es cierto que sus palabras todas tenían el propósito de cuidarme porque ellos me amaban. Pero me tomó mucho tiempo superar ese miedo y aprender a nadar a mí mismo. Nuestros padres y maestros son los que en muchas ocasiones ponen ellos en nuestra mente o pensamientos que llegan a originar temor. Puede que ese no ha sido el propósito de sus palabras, pero aún así, hermanos, nos afectaron de tal forma que hemos nosotros tenido temor sin comprender por qué esto es parte de nuestra vida. Otra razón por la que sentimos miedo es por la imaginación que tenemos. Es cierto que la imaginación que poseemos debe ser vista como un regalo de Dios, pero en ocasiones, hermanos, puede llegar a causar temores en nuestra vida. Y esto pasa siempre cuando no le estamos nosotros usando para lo que es del agrado de nuestro Padre, Señor y Dios. Lo que pasa en ocasiones es que nuestro sistema nervioso no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. No importa si algo luce real o no, si creemos que es real, comenzaremos a verlo de tal forma. Si esto es algo que puede llegar a dañarnos a nosotros, comenzamos a tenernos sobre todo nerviosos y buscamos la manera de alejarnos de lo que queremos nosotros que va a ser perjudicial para nosotros o para nuestra vida. Esto no es malo siempre, porque es nuestro temor el que en ocasiones nos indicia que corramos para salvarnos. Pero tampoco es bueno en todo momento, porque no todo es bueno de alejarnos de los peligros que enfrentamos. De una manera u otra, es nuestra imaginación, hermano, la que en ocasiones nos intimida y también nos produce un gran temor un temor en nuestro corazón. Indiscutiblemente tenemos que verla como un regalo de Dios, pero no podemos permitir que controle nuestras acciones y pensamientos, hermanos, sobre todo si no la estamos nosotros usando para engrandecer el nombre de nuestro Señor. Otra razón por la que sentimos miedo es como consecuencia de nuestras desobediencias. El pecado causa temor y esto es bueno en parte, porque si no tuviéramos temor al pecar, no trataríamos nosotros de enmendar la falta que hemos nosotros cometido. Y sabemos que unos creen que nunca tendrán que rendir cuentas por sus pecados, pero están completamente equivocados porque en algún momento van a tener que compadecer ante el tribunal de Dios. La Biblia nos declara que debemos nosotros cegar aquello que hemos sembrado. Así que hemos estado viviendo en pecado. Es tiempo que comencemos nosotros a tener temor por ese estilo de vida que hemos nosotros llevado hasta ahora. No nos engañemos a nosotros mismos, porque somos responsables delante de nuestro Padre Celestial por todo lo que hacemos. El pecado es un factor que causa temor en nuestro corazón. También está la ignorancia, la cual puede ocasionar también un gran temor en nosotros mismos. Hay muchos que se dejan intimidar por la ignorancia que ellos tienen, y al decir esto no quiero sobre todo criticar a nadie, sino solo declarar la verdad, hermanos. Por ejemplo, aquellos que creen en la existencia del purgatorio viven atemorizados ellos de ese lugar. Es muy probable que si nosotros creyéramos en eso,
también sintiéramos gran temor. Si creyéramos nosotros que al morir tendríamos que sufrir durante un tiempo hasta que nuestros pecados sean perdonados, entonces sentiríamos el mismo miedo. Pero sabemos nosotros que esa es una enseñanza que no hallamos en la Biblia. Así que muchos sufren gran temor como consecuencia de la ignorancia en la que están viviendo. Tienen miedo de algo que no va a pasar porque Jesucristo, al morir en la cruz, ya pagó el precio necesario para que nuestros pecados fueran perdonados. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Señor personal, no tiene por qué vivir preocupado en relación al lugar a donde va a ir a morir. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Pasaremos nosotros la eternidad a su lado, hermanos. No es algo que hayamos recibido por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. De ninguna manera podíamos nosotros ganarnos la entrada al cielo y sobre todo el expiar nuestro pecado durante un periodo de sufrimiento. No. También otros que sienten temor porque creen que existe la posibilidad de que su salvación se pierda. Por una vez les recuerdo a todos ustedes que la palabra de Dios nos declara que somos salvos por su gracia. Es Él quien ha expiado nuestros pecados, hermanos, y no solo se refiere aquí a los que hemos nosotros cometido en el pasado, sino también a lo que vamos a cometer en el presente ni en el futuro. El hecho, hermanos, de que seamos nosotros salvos no significa que no vamos a continuar pecando. Recuerden que todavía poseemos una naturaleza humana y pecaminosa, pero sí podemos estar convencidos de que el Señor ya ha pagado el precio necesario para que nuestra deuda sea saldada y nuestro pecado sea perdonado. Y si lo desobedecemos, seremos disciplinados. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Así que no deberíamos sentir temor como consecuencia de la ignorancia que tenemos en relación a ninguno de estos aspectos de la vida que hemos mencionado. El temor también llega a la vida de los seres humanos como consecuencia de la duda. Si vivimos dudando del poder de Dios, ¿cómo no vamos entonces a sentir miedo? Si dudamos nosotros que nos ama, que nos ha perdonado y que está con nosotros a cada instante, ¿cómo podemos entonces disfrutar de la libertad, la paz, el contentamiento que solo Él puede darnos, hermanos? No debemos dudar de las verdades que el Señor nos ha expresado en su palabra, hermanos, ni tampoco de las promesas que nos ha dado. Es cierto, hermanos, de que es un Dios santo, pero esta no es sobre todo la razón para sentir nosotros miedo de Él, sino para que le reverenciemos, le amemos y le obedezcamos en cada momento. No es su deseo que sintamos esa clase de temor hacia Él, Es por eso que el mismo Jesús en varias ocasiones nos declara que no debemos nosotros tener miedo. Y como ya leemos en 2 Timoteo 1:7, nos dice que no debemos nosotros temer un espíritu de ¿qué? De cobardía en nosotros, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. También otras personas que sienten temor por la baja autoestima que ellos tienen de sí mismos. Piensan que no van a ser aceptados por los demás. Y son esos pensamientos los que crean miedo a ellos mismos y le impiden relacionarse con otros. Tienen miedo también de no poder complacer a sus amigos y de no ser también pues de su agrado. Creo que esto es uno de los asuntos más peores que un ser humano puede tener. El miedo a ser rechazado, sobre todo para traer graves daños a nuestra vida. Al sentirnos rechazados pensamos nosotros que no servimos para nada, que no somos valiosos ante los ojos de los demás y que no somos importantes para nadie. Todo ser humano, hermanos, necesita una sensación de pertenencia. Todos necesitamos sentir que somos nosotros valiosos. Y también toda persona necesita sentir que es competente para contemplar la tarea que tiene por delante. Si uno de estos tres elementos es quitado en nuestra vida, entonces no nos sentiremos completos. Otra razón por la que algunos sienten miedo es porque tienen una visión, sobre todo, muy distorsionada misma de Dios. Yo mismo durante mucho tiempo padecí esa clase de temor.
Me tomó mucho tiempo que Dios mismo me amaba como persona. Tenía una expectativa distorsionada de nuestro Padre Celestial como consecuencia de las enseñanzas que recibí en la iglesia donde yo crecí. En todo momento se resaltaba la idea de que Dios era un juez severo y que esto debía ser recordado por encima de todo. Me decían que una vida santificada significaba sencillamente vivir sin pecar y me daba cuenta yo que continuaba pecando. Todo esto me hacía sentirme un gran temor. ¿Qué es lo que produce temor en su vida? Obviamente, no he mencionado todas las razones por las que podemos tener miedo, sino algunas de ellas solamente, y quiero saber y mencionar que puede reconocer usted qué es lo que ha originado temor en usted y que así puede usted comenzar a lidiar con ese asunto. No solo debemos dedicar tiempo, hermanos, para descubrir qué es lo que ha causado sobre todo ese temor y que estamos enfrentando, sino que también debemos analizar las consecuencias que esto puede traer a nuestra vida. Es de esta forma que nos vamos a dar cuenta de lo grave de la situación y de que vamos a comenzar a lidiar con nuestros propios miedos. La primera consecuencia que trae el temor a nuestra vida es que divide nuestra manera de pensar. El temor divide nuestra mente. No podremos concentrarnos en nada de lo que hacemos nosotros si vivimos temiendo sobre todo que nuestro cónyuge nos abandone o que nuestros hijos comiencen a usar droga o cualquier otra situación. O sea, en otras palabras, si constantemente estamos nosotros siendo víctima del miedo, no podremos simplemente enfocarnos en nada, pues nuestra mente estará simplemente fragmentada. La segunda consecuencia que deseo compartir con ustedes es que controlará la habilidad que tenemos de tomar decisiones. Ya no podemos tener tan decididos como lo éramos antes, porque nuestros pensamientos estarán divididos por ese temor. No solo hará esto, sino que también nos hará sentir indecisos. Es como si nos quedáramos paralizados, hermanos, a la hora de tomar alguna decisión o de dar algún paso en nuestra propia vida. Así que el temor puede dañarnos nuestra vida laboral, nuestra vida escolar y cualquier otra área en la que estamos nosotros tratando de enfocarnos nosotros. Y también debemos de enfocar que afectará nuestra confianza que tengamos en nosotros mismos. Todo ser humano tiene un grado de estima en sí mismo. No todos estamos capacitados para realizar cualquier labor. Cada vez que veo a una persona esperando sobre todo una maquinaria de construcción o manejando una máquina excavadora, yo me maravillo de ver cuál facilidad hacen esto o eso. Ciertamente no me siento yo capaz de hacer ese trabajo porque no tengo la habilidad ni el entrenamiento tampoco para poderlo desempeñar. Hay unas personas que tienen tanta confianza en sí mismo que pueden enfrentar diversas situaciones a saber cómo lidiar apropiadamente con ello. Mas, sin embargo, si nos encontramos nosotros con un individuo que afirma sobre todo ser capaz de pasar cualquier dificultad que venga a su vida, debemos catalogarlo a él como arrogante. Y la mayoría de las veces estas personas terminan completamente destruidas porque solo han confiado en sus propias fuerzas y no las de nuestro Dios. Así que no debemos confundirnos, hermanos. Podemos tener confianza en las habilidades, talentos y dones que Dios nos ha dado y estar agradecidos también por todo lo que nos ha otorgado. Perdón, pero no podemos caer en el error de pensar que podemos seguir adelante sin su ayuda. El temor puede caer que nosotros caigamos en un lugar, en un estado de pánico. Este lugar quiere decir que hemos perdido el control del miedo que tengamos. Eso fue lo que sentimos en una ocasión mientras yo viajaba en avión. Ya llevábamos más de una hora volando, cuando de repente yo empecé a tener la sensación que debía de bajarme de ese avión inmediatamente. Sabía que no podía hacer eso. Pues estábamos en pleno vuelo, hermanos. Pero contaban que y repitiendo en mi cabeza que decía que tenía que bajarme de ese avión. Hasta me acerqué a la puerta para recordarme a mí mismo que esto era algo que no podía yo hacer en ese momento.
Fue un sentimiento sobrecogedor, hermano, que me hizo sentir muy mal. Tuve que pedir ayuda a la hermosa, la cual me envió sobre todo descansar varios momentos hasta encontrar a otra persona que me asistiera como sentía. Encontré a un doctor que vino a prestar su servicio y me preguntó qué era lo que me sucedía. A lo que yo le respondí que estaba viviendo un momento difícil en mi vida y que deseaba yo bajarme del avión en ese mismo instante. Sabía yo que eso era imposible, pero aún así era lo que yo deseaba. El doctor me dio una medicina para que me tranquilizara y me dejó descansando en el asiento. Reconozco que mis palabras no tenían mucho sentido, pero en ese momento en el que el pánico se apoderó de mí, hermanos, lo único que comportaba era solo bajarme de ese avión. Sentía temor de lo que pasaba y fue ese mismo miedo que me hizo estallar en pánico. Definitivamente, hermanos, el pánico es una consecuencia del temor y nos hace perder el control sobre nuestras acciones y sobre nuestros pensamientos. Sé lo que sienten aquellos que afirman tener un ataque de pánico, hermanos, porque yo mismo lo he sufrido. Y no deseo tener que pasar por una experiencia como esa nunca más. Es por eso que algunas personas reaccionan de una forma que no podemos nosotros explicar. Sienten tanto temor hacia algo que han caído en un estado de pánico que les hace actuar de una forma que no haría si ellos estuvieran en una circunstancia normal. Indiscutiblemente, hermanos, también podemos afirmar que el temor puede llegar a esclavizar a una persona. No me refiero a ese miedo cuando estamos dando cuenta que hemos puesto nosotros en nuestro pie sobre una serpiente. Ese sentimiento es normal y es el que nos hace también saltar hacia atrás y comenzamos a correr más rápido que podamos para así alejarnos del peligro. Esto puede ser catalogado como un incidente que allá se halla en cada espacio de tiempo, pero algo que es sentir de temor de algo que quizás conocemos o quizás no, y que además puede ser descrito como un sentimiento continuo en nuestra propia vida. Puede ser un problema de salud o alguna situación difícil que tengamos nosotros con nuestros hijos o una crisis sobre todo financiera que hemos estado nosotros enfrentando durante cierto tiempo. Sea cual sea nuestra situación, no podemos permitir que nuestros miedos nos estén esclavizando y dominen nuestras acciones. El temor también destruye, hermanos, nuestras relaciones personales. Hay muchos que sienten tanto miedo del compromiso, hermanos, que involucra el matrimonio, que han destruido la relación que tenían con quien pudo haber tenido su cónyuge. Puede que hayan tenido malas experiencias en el pasado y no quieren ellos tener que sufrir lo mismo. O quizás vienen de un hogar separado y no desean arriesgarse a pasar por lo mismo que otros han tenido que vivir al tener sobre todo que divorciarse. Recuerden que en ocasiones tomamos nuestras propias decisiones basado en lo que vemos o escuchamos. Puede que de pronto venga a nuestra mente que algo que sucedió mucho tiempo atrás. Y son esos pensamientos los que pueden ocasionarnos un gran temor en nosotros. Quizás creamos que todos estos recuerdos han quedado atrás, pero de pronto regresan a nuestra vida. ¿Para qué? Para amenazarnos. Es por eso que algunas personas viven constantemente llenos de miedo. No pueden dejar de pensar en aquellos que los intimida y no saben cómo lidiar con ese asunto que tanto daño les hace. Otra consecuencia del temor, hermanos, es que nos roba el gozo que Dios nos ha regalado. Se apodera de la paz, de la felicidad, del contentamiento que cada creyente debe de tener. No es posible vivir con gozo y paz mientras estamos nosotros llenos de temor y sin miedo. Es como si pusiéramos nosotros aceite y arena en una maquinaria y esperáramos nosotros que funcionara sin ningún problema. Si ponemos aceite, nos daremos cuenta que todo funcionará de maravilla. Pero si nosotros añadamos un poco de arena, no solo dejará de funcionar, sino que también se estropeará después de un tiempo. Esto es lo mismo que el temor hace en nuestras vidas. Es un sentimiento que no puede convivir con nosotros. Y si no sabemos identificar lo que sentimos nosotros, si no sabemos cómo lidiar con eso, podemos terminar muy dañados.
no solo trae malas consecuencias para nuestra vida y sobre todo emocional y espiritual, sino para nuestro cuerpo físico. Si desobedecemos a Dios, sufriremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. No creo que la manera correcta, hermanos, de lidiar con los temores que tenemos sea acudiendo al doctor para que nos dé sobre todo o nos recete un calmante que nos ayude a tranquilizarnos y así poder continuar pues nuestras actividades diarias y sin ningún problema. El problema es que esos medicamentos no podrán sobre todo solucionar nuestros problemas, hermanos, porque no van a erradicar lo que nos hace sentir temor. Y mientras más tiempo pase, más vamos a ser dependientes de ellos. Y poco a poco tendremos que ir aumentando la dosis para poder sentir el mismo efecto. Definitivamente, hermano, esa no es la forma que debemos enfrentarnos nuestros miedos. Sin embargo, eso es lo que muchos deciden hacer para poder tratar de cambiar lo que sienten. Viven llenos de temor y no saben qué hacer con lo que padecen. Le parece imposible poder lidiar sobre todo con ese sentimiento y es por eso que deciden buscar el medicamento que les ayude a tan solo un poco. No se dan cuenta que esos calmantes lo único que le van a hacer es entumecer nuestros sentidos, hermanos, por cierto espacio de tiempo. Y sin darse cuenta, llegan a ser adictos a esos medicamentos al tal punto que están a punto de pagar cualquier precio con tal de seguir usándolos. El temor también puede llegar a entorpecernos nuestro crecimiento espiritual. Ese miedo no viene de Dios. Y si es algo que nos ha estorbado en el pasado para que hagamos la voluntad de Dios nuestro Señor, entonces no debe ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, si nuestro Padre Celestial llama a un joven para que sea predicador, pero éste se rehúse a responder ese llamado como consecuencia del temor que tiene, entonces podemos afirmar nosotros que sus miedos han entorpecido su crecimiento espiritual. Hay ocasiones en las que las demás personas nos van a decir que no podemos aquello que se nos ha encomendado. No se dan cuenta que para Dios, hermano, no hay nada imposible. Es Él, no solo que nos ha sobre todo dado esta misión, sino que Él que nos ha equivocado y nos ha entrenado para que podamos nosotros llevar a cabo. Estoy convencido, hermanos, que podríamos hacer mucho más si confiáramos nosotros en las promesas que Dios nos ha dado, en lugar de escuchar los comentarios negativos de los que viven a nuestro alrededor. Recuerden, hermanos, que si Dios nos da una misión, es porque esto es parte del plan, del propósito de la voluntad que Él ha trazado para nuestra vida. La realidad es que no podemos nosotros llegar a ser la persona que desea que seamos o alcanzar lo que ha preparado para nosotros, mientras que nosotros mantengamos una actitud de temor. Siempre y cuando el miedo domine nuestra vida, no podremos cumplir el propósito que Él ha trazado para nosotros. El temor no solo afecta nuestra vida espiritual y emocional, sino también nuestra salud física, hermanos. Esta semana leí un artículo, hermanos, en el que un doctor expresó que no había conocido a una sola persona que tuviera cáncer, que no tuviera un corazón tan reconocimiento de amargura. Debo aclarar que esa no es mi opinión, sino que algo que yo leí, que está relacionado con la importancia que tiene saber perdonar lo que otros nos han hecho. No es algo que esto puede quitarse a todas las personas o aplicarse a todas las personas, pero sí estoy convencido que nuestras emociones y los sentimientos que tenemos nosotros afectan todo nuestro cuerpo físico. El temor, por ejemplo, está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión y con los problemas digestivos, los dolores de cabeza, las úlceras y el estrés. El temor afecta nuestra salud y el estilo de vida que tengamos, hermanos. Probablemente afectará también la manera en la que nosotros nos alimentamos y el tiempo que dediquemos para hacer ejercicio. De hecho, debemos afirmar que nuestras emociones afectan toda nuestra vida. Es por eso que debemos aprender a lidiar correctamente con cada una de ellas, incluyendo el temor que podemos sentir en ocasiones.
No cree que al sentir avaricia, culpa o enojo, celos e indecisiones, solo se verá afectado emocionalmente. Cada área de su cuerpo va a sufrir como consecuencia de anegar esos malos sentimientos en su cuerpo. Si estamos envueltos en problemas emocionales, entonces va a tener que tener problemas espirituales y físicos. No podemos separar el espíritu y el cuerpo porque están unidos entre sí y todos trabajan juntos. Así que la pregunta que debemos hacernos, hermanos, ahora es esta. ¿Cómo podemos lidiar con el temor? ¿Qué es lo que debemos hacer para enfrentar ese dañino sentimiento de una forma apropiada? Voy a compartir con ustedes algo que quizás parezca sencillo, pero puedo asegurarles que va a ser efectivo. Vamos a leer nuevamente de la Biblia que mencionamos al principio de este mensaje, pero creo que lo hagamos teniendo en mente que este tema sobre todo está relacionado con lo que vivimos en la actualidad. Es decir, que no pensemos nosotros en esta solución como si fuera solamente algo ajeno a nuestra vida. Porque si estamos sufriendo las consecuencias del temor, tenemos que hacer algo para enfrentar lo que sentimos. Lo primero que debemos hacer es reconocer que el temor mora en nuestra vida. Puede que sintamos miedo de perder las posiciones materiales que hoy tenemos. Hay personas en estos momentos que se despiertan cada día, hermanos, con la sensación de que van a perderlo todo de un momento a otro. Pero sea cual sea la razón por la que sentimos nosotros miedo, lo primero que debemos hacer es reconocer la presencia de ese dañino sentimiento en nuestra vida. En segundo lugar, debemos identificar qué fue lo que originó ese temor en nosotros. Podemos hacernos preguntas como, ¿de dónde vino esto que hoy estoy sintiendo? ¿Por qué tengo miedo en relación a este aspecto de mi vida? ¿Acaso esto es algo que otra persona ha plantado en mí? ¿O es un sentimiento que yo mismo he provocado con mis acciones? En otras palabras, ¿cuál es el origen real de lo que hoy sentimos? Tenemos que ser capaces de identificar, hermano, lo que sentimos y también aquello que lo ha originado. Esos son dos importantes aspectos que debemos nosotros tener en cuenta para poder lidiar adecuadamente con el temor. Y en tercer lugar, debemos dejar de enfocarnos nosotros en ese temor y poner nuestra mirada tan solo en Dios. Mientras más nos enfoquemos nosotros en lo que sentimos, menos probabilidades tendremos entonces de salir vencedores de esa prueba. Si mantenemos nuestra mirada puesta en miedo, seremos consumidos poco a poco y toda nuestra vida será más afectada por las decisiones que tomemos basado en ese temor. Es por eso, hermanos, que debemos cambiar el enfoque nosotros y depositarlo tan solo en nuestro Padre Celestial. Si en verdad deseamos nosotros sobreponernos a ese miedo y vencerlo, tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor. Dejemos de concentrarnos en lo que nos afecta y comencemos a enfocarnos también en el arma más poderosa que el Señor nos ha dado a nosotros. Es decir, dediquemos más tiempo para buscar la respuesta que desea darnos en su palabra. Manteniendo todo esto en mente, le invito a que busque entonces lo que nos declara en Isaías 41:10, pues este pasaje, hermanos, puede ser sobre todo visto como un ancla para nuestra vida. O sea, que sin importar la tormenta que vivimos hoy, podemos sentir estabilidad y seguridad al aferrarnos nosotros a esta ancla que el Señor nos ha dado. Escuchen lo que nos declara en este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermano. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es el que está con nosotros? Nada más y nada menos que Dios, el soberano de todo el universo. Él es quien ha establecido su trono en los cielos y en su reino domina sobre todo lo que existe, hermanos. Y es precisamente sobre esto que deseo que ustedes tomen conciencia. Sobre Isaías, sobre todo este rey que promete estar a nuestro lado en todo momento. Es bueno escuchar
Cuando otra persona nos dice también que no debemos sentir miedo porque contamos con su ayuda. Pero mucho más alentador es saber que estas palabras vienen de aquel que todo lo puede, hermanos. ¿Por qué no debemos nosotros tener temor? Porque Dios está con nosotros. Y es en esta promesa que debemos nosotros poner nuestra mirada y no en aquello que ha provocado temor y miedo en nuestra propia vida. Si continuamos nosotros enfocados en nuestro temor, hermanos, el asunto se irá convirtiéndose sobre todo más y más grande ante nuestros ojos y más mal nos vamos a sentir. No es una promesa que viene de uno de nuestros amigos, sino de parte del único Dios verdadero, hermanos, del soberano del universo y del creador de todo lo que existe. Pero a pesar de hacer todo esto, también es nuestro amigo íntimo. Leamos una vez más este pasaje de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promete ayudarnos y sostenernos a nuestros hermanos con su poder. ¿Qué tan poderoso es nuestro Señor? Es omnipotente, porque todo lo puede, y no hay nada que sea imposible para Él. Es por eso que podemos nosotros esperar confiadamente en sus promesas, porque tiene todo el poder necesario para cumplir las que Él haga en las promesas en nuestra vida. Sin importar lo que estemos viviendo, podemos descansar en el Señor, hermanos, porque estamos en sus manos. Sabemos que nos ama incondicionalmente. Sabemos que Él está dirigiendo nuestra vida. Sabemos que Él nos dirige, que nos está guiando. Somos personas que siempre va a ser aquello que es mejor para sus hijos. No debemos desesperarnos porque si estamos en la mano de aquel todo lo puede y que promete ayudarnos a sostenernos en medio de cualquier prueba, hermanos. Y sobre todo que estemos viviendo. Permítame preguntarle algo, hermanos. ¿Creen ustedes que este pasaje que acabamos de leer sea cierto? De la misma manera que era cierto hace más de 2000 años, también lo es ahora, hermanos. ¿Acaso ha ocurrido algún cambio que haga haga caso aquí o el poder que posee? No, por supuesto que no, porque nuestro Señor nunca cambia. Así que prometió Él esto, es porque lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo hace que estas palabras fueron expresadas o las circunstancias que estemos nosotros enfrentando. Dios es el mismo y sus promesas todavía tienen vigencia para nuestras vidas. Esta es una promesa que se aplica a la vida de los que ya han confiado en el Señor. Es decir, que si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no puede esperar entonces que esto sea realidad en su vida. Si por el contrario ya ha dado este paso usted, entonces solo le resta confiar en la palabra de Dios y dejar que lo sostenga, que ayude con su poder. No tiene por qué permitir que el temor y el miedo le domine. ¿Acaso no cree que nuestro Padre Celestial sea digno de su confianza? Si está convencido de la veracidad de esta promesa, lo único que debe hacer es venir ante su presencia, es mi nieto, en su presencia y depositar en sus manos de aquello que ha originado ese temor en su vida. Declaremos, hermano, que de ese momento viviremos confiados en las promesas que nos ha dado Él. Sabemos que es verdadera y que no tenemos por qué continuar sometidos nosotros a ese miedo que nos ha dado y sobre todo dominado durante todo el tiempo. Pongamos nuestra mirada en Dios y no en lo que nos está rodeando y dejemos nuestros temores ante Él. Y esto es algo que no debemos hacer amenazados en nuestras buenas obras y pensado que no merecemos su ayuda si no confesamos en las promesas que nos ha dado. ¿Cree usted que Dios es realmente quien afirma ser? ¿Cree que puede hacer lo que nos ha prometido en su palabra? Por supuesto que sí. Entonces, no tenemos que continuar nosotros llevando sobre nosotros ese miedo con el que hemos nosotros vivido durante cierto tiempo. Debemos reconocer que esta es una batalla de fe. Nuestras dudas no afectan las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia. Es por eso
que no tenemos ninguna razón para aferrarnos nosotros a nuestros temores, porque nos ha dado la oportunidad de ser libres de todo esto. Leamos Isaías 41:10 una vez más, hermanos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir que, sin importar lo que estemos enfrentando, en este momento de nuestra vida, Dios ha prometido sostenernos y corrernos, para que así podamos vivir libres de todo temor que hoy nos acechan, hermanos. Ha prometido darnos la victoria sobre cualquier dificultad también. Solo debemos depositar nuestra confianza en Él y dejar que genere eso que nos dé. Es cierto que también no conozco los detalles de la dificultad que pueda estar viviendo cada uno en esta sala, ¿verdad? En este instante. Pero Dios sí las conoce, hermanos. Quizás hasta mucho mejor que usted mismo. ¿Acaso existe algún aspecto de nuestra vida que se está escapando de nuestro conocimiento de nuestro Dios? No, porque todo está ante sus ojos. Es por eso que nos declara Él que Él es omnisciente, porque todo lo sabe. Sabemos que tiene el poder necesario para podernos sostener, porque Él es omnipotente. Y además de todo esto, también nos ha declarado que Él nos ama incondicionalmente y que siempre va a hacer aquello que es mejor para nuestras vidas. Puede que usted no cree en esto. Y si ese es su caso, está en graves problemas, hermano. Porque no conozco ninguna otra solución, hermano, para que pueda usted ser liberado del temor que siente. Puede que este miedo haya sido originado por una situación que esté fuera de su control. Pero esto no significa que debe estar usted dejar de dominar por ese dañino sentimiento. El hecho que no tengamos nosotros el poder para poder cambiar lo que estamos viviendo no significa que debemos conformarnos nosotros a continuar de esta forma. Podemos aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado, como la que acabamos de leer, y depositar toda nuestra confianza en Él. Notemos que en este pasaje de Isaías 46:10, el Señor en ningún momento nos está diciendo que va a quitar de nuestra vida aquello que ha causado ese dolor. Pero sí nos asegura que Él va a estar a nuestro lado durante todo ese proceso y que nos sostendrá sobre todo para que no desfallezcamos nosotros como consecuencia de ese problema. Apropiémonos de esa promesa, hermanos, y marquemos este día como una fecha recordatoria que quede en nuestra memoria, hermanos, como el momento en que hemos dejado de sentir temor por nuestras finanzas o por la situación específica que viven nuestros hijos o por cualquier enfermedad que usted tenga, hermano, que tenga usted miedo. Debemos comenzar a depender solo en Dios y no en ninguno de nuestros aspectos de nuestra vida, que solamente porque Dios puede sostenernos hasta el final y sobre todo hasta el final de nuestros días. Si usted no es cristiano, no podrá disfrutar de esta promesa que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque si ha rechazado a usted a Jesucristo y no lo ha aceptado como su Señor personal, ha despreciado usted el regalo que Dios desea darle. En otras palabras, ha rechazado usted el regalo de la vida eterna y ha menospreciado el amor de Dios. En realidad usted tiene suficientes razones para sentir temor, sobre todo porque uno de estos días va a morir. Y la Biblia nos declara que al morir va a tener que compadecer ante el tribunal de Dios para ser juzgado de acuerdo a las decisiones que tomamos nosotros en nuestro mundo. Tiene razones entonces para sentir miedo, pero no está obligado usted para continuar vivir de esta manera, porque se le da la oportunidad a usted de recibir a Jesucristo como su Señor personal. Pídale que perdone sus pecados. Es un perdón que recibimos no por nuestras buenas obras, sino por la gracia de Dios y por el sacrificio de amor que Jesús estuvo dispuesto a hacer en la cruz del Calvario, hermanos. Fue en esa cruz que Él pagó el precio que se ha requerido y que ha saldado así la deuda que teníamos como consecuencia de nuestra desobediencia. Mi deseo es que le permitamos tomar el control de nuestra vida, hermanos, que le depositemos sobre Él todos nuestros temores y comencemos también de esta forma a disfrutar de la paz y el gozo que solo el Señor puede darnos. Es por eso que le exhorto a que tome esta decisión hoy y confíe en Jesucristo como su Señor personal.
Sea obediente a la palabra de Dios y comience a disfrutar las bendiciones que Él desea darle a usted. Es solo de esta forma que podremos nosotros obtener la victoria sobre el temor. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos ayude a confiar siempre en sus promesas y que podamos nosotros así a disfrutar de la vida abundante a la que Él nos ha llamado. Oremos. Padre, te agradecemos por el amor incondicional que tú nos has dado cada día. Conoces cada aspecto de nuestra vida y sabes qué es lo que nos hace sentir temerosos. Reconocemos que no podemos vencer esas dificultades por nosotros mismos, pero confiamos en tus promesas. Sabemos que tú estás a nuestro lado en todo momento y que te ofreces ayudarnos y sostenernos en medio de cualquier situación que enfrentemos. Gracias por la paz y el gozo que tú nos has ofrecido. Permite que cada persona que haya escuchado en esta sala este mensaje y en el futuro escuche también, que comience a hacer a un lado sus temores. Solo así podrán disfrutar de todo lo que tú has preparado para sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias